Alexander Romanovich Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Moscú, y muere en el año de 1977. Fue un neuropsicólogo y médico ruso que se especializó en el estudio de la fisiología cerebral y de los trastornos del lenguaje y de la memoria. Además, fue discípulo de Vygotsky, fundador de la neurociencia cognitiva, publicando sus obras más importantes sobre la fascia traumática, el funcionamiento del cerebro y neuropsicología de la memoria. Luria define toda actividad mental con base a 3 unidades funcionales del cerebro. En este caso vamos a estudiar sobre la segunda unidad funcional, que se trata sobre el almacenamiento y procesamiento de la información. La corteza cerebral que constituye esta unidad se encuentra situada por detrás de la cisura central o rolándica y comprende la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital. A continuación vamos a analizar cada ley que nos ofrece en esta segunda unidad funcional. La segunda unidad funcional de Luria. La segunda unidad funcional de Luria se encuentra ubicada detrás de la cisura rolándica o cisura central, ocupando lo que serán el lóbulo occipital, temporal y el lóbulo parietal. La función de la segunda unidad de Luria es la de recibir, analizar y almacenar la información. Además de esto, tenemos que la segunda unidad de Luria tiene un sistema aferente, es decir, que irá desde la primera unidad hacia la tercera unidad y tiene una alta especificidad. Esto nos quiere decir que tiene componentes adaptados para la recepción de la información. En la segunda unidad funcional de Luria trabajaremos lo que será el área primaria, el área secundaria y el área terciaria. En el área primaria encontraremos diferentes estímulos. El estímulo cutáneo. El estímulo cutáneo se encuentra ubicado en el lóbulo parietal y será excitado por la presión, el dolor y la temperatura. El estímulo visual. En el estímulo visual tenemos que se encuentra ubicado en el lóbulo occipital y será estimulado por objetos con fuerte luminosidad, mientras que en el lóbulo temporal encontraremos la audición, que serán estimulados por sonidos demasiado fuertes. En este momento hablaremos del área secundaria. El área secundaria de proyección y asociación de la corteza cerebral de esta unidad funcional se caracteriza por la selectividad de la excitación neuronal. Las aferencias son menos específicas que en el área primaria. Aquí los impulsos sensoriales aferentes pueden tener diferentes orígenes dentro de una misma modalidad sensorial. Como podemos observar, se encuentra rodeado de áreas secundarias sensoriales, de áreas visuales secundarias y de áreas auditivas secundarias. En este momento, ahora hablaremos del área tercera. Las zonas terciarias, o como generalmente son llamadas zonas de solapamiento, se sitúan en los límites de córtex occipital, temporal y poscentral, como podemos ver que está marcado en esta parte de rojo. La mayor parte de ellas están formadas por la región parietal inferior, ocupando aproximadamente 1/4 de la masa total del sistema hablado. Por tanto, las zonas terciarias, o como Fletching denominó, el centro asociativo posterior, son estructuras propiamente humanas. Aquí encontramos las zonas terciarias o de solapamiento indicadas con una flecha marcadas en esta zona de parte roja. Bueno, a continuación vamos a ver las leyes de la segunda unidad funcional de Luria, las cuales son 3. La primera ley es la ley de la estructura jerárquica de las funciones, la cual expresa que en lo referente a las funciones, las áreas terciarias organizan el trabajo de las secundarias y estas a su vez el de las primarias. Una de las características responsables de esta ley es que son responsables de la síntesis cada vez más complejas de la información aferente y el desarrollo ontogenético y subordinación. A continuación tenemos la segunda ley de la especificidad decreciente de las funciones,
la cual en esta se refiere al hecho de que a medida que se asciende desde las áreas primarias a las terciarias, la organización funcional se hace menos específica para una modalidad sensorial en particular. Entonces, aquí las lesiones en las áreas primarias, que no sé si pueden notar aquí, y también en las áreas producen selectivas y también un parte de las secundarias que encontramos en la parte de acá. Estas pueden producir alteraciones selectivas de la modalidad sensorial correspondiente al analizador afecto visual, que en el área primaria encontramos al 1, 3 y 2, en la parte sensorial, en el área auditiva al 41 y en el área visual al 17. De igual manera en el área secundaria encontramos al sensorial, encontramos en el área 5, 3, 2 y 1, el área visual en la parte 19 y 18 y el área auditivo en la 22 y 21. Entonces, estas áreas también, por ende, tenemos las contrarias lesiones en las áreas terciarias, las cuales producen trastornos diferentes relacionados con la síntesis de varias. Voy a explicar sobre la tercera ley de la segunda unidad funcional de Alexander-Luria, o también conocida como la ley de la lateralización creciente de las funciones, la cual nos expresa de que a medida que se asciende en el orden jerárquico, se produce una creciente lateralización de las funciones. Esto se debe a que existe una asimetría funcional entre los hemisferios cerebrales, las cuales nos indican que existe un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el subdominante y el hemisferio izquierdo es el dominante. El hemisferio derecho nos indica que tiene las funciones de pensamiento holístico, intuición, creatividad y arte y música. Y el hemisferio izquierdo nos indica que tiene las funciones de pensamiento analítico, lógico, lenguaje y ciencias y matemáticas. También nos indica que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte del lado derecho del cuerpo. En conclusión, podemos afirmar que la segunda unidad funcional se encarga del análisis, síntesis y almacenamiento de la información, que es de importancia primordial de toda cognición, pero que constituye solo el primer eslabón de este complejo proceso, el que necesita para su culminación de la participación de la siguiente unidad funcional o de la tercera unidad. Gracias.